bueno, para comenzar, quiero agregar que durante el año pasado entró en vigor lo que es la ley número 340-22, que regula el proceso de extinción de dominios de bienes ilícitos. Y esta ley se hizo con el propósito, o se creó con el propósito, de hacer, digamos, que una especie de mecanismo o vía legal para extinguir ya lo que es el derecho de propiedad sobre aquellos bienes que son adquiridos de manera ilícita, es decir, que provienen de una actividad delictiva. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando verificamos su contenido, tiene disposiciones relativas a delitos que son partes ya de diferentes naturalezas, pero que por un lado tienen que ver con asuntos de lavado de activos. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Que según la ley en cuestión, eh, la, la acción de extinción de dominio se abre por dos elementos importantes. Y son, primero, que debe de ocurrir un hecho ilícito descrito en la ley, es decir, en esta ley que mencioné sobre este proceso de extinción de dominio, y también la ausencia de una buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si una persona que se dedica a la venta de sustancias ilícitas adquiere con ese dinero un inmueble, un apartamento, pues ya está dentro de lo que es una propiedad que es adquirida de manera tal que los fondos utilizados, es decir, el dinero, proviene de una actividad ilícita. Es decir, que sería un dinero ilícito ponerlo en algo lícito. Y eso da lugar, por ejemplo, a un delito precedente en materia de lavado de activos. Entonces, ¿qué pasa con estos casos? Que cuando nosotros vemos que existen diferentes, digamos así, interacciones en actos de comercio, es decir, en actividades económicas, que de alguna manera involucran delitos precedentes de lavado de activos, abren la brecha para que todas aquellas disposiciones relativas a lavado de activos o prevención de lavado de activos, sea a nivel ya legislativo o a nivel sectorial, todos aquellos sujetos obligados tienen de alguna manera algún toque con este tipo de operaciones. Porque dado el hecho de que, por ejemplo, una persona que quiera un inmueble de manera ilícita, de alguna manera se involucra con profesionales independientes como son asesores inmobiliarios o alguna inmobiliaria, así como también puede ser con abogados para fines de tramitación. Otro ejemplo puede ser la constitución de una sociedad comercial, es decir, de una empresa, que en algunos casos se hacen con financiamiento de dinero provenientes de fuentes ilícitas, de delitos ilícitos. Entonces, cuando esto se da, por ejemplo, la ley 155-17, que es la que regula todo lo relativo al antilavado de activos y financiamiento del terrorismo en la República Dominicana, contiene disposiciones de que esos abogados que, por ejemplo, trabajan en la constitución de empresas, deben realizar lo que es una debida diligencia. Entonces, en casos como eso, cuando una persona que tiene la calidad de sujeto obligado, y ojo, aquí estoy hablando de personas físicas y jurídicas, que pueden ser empresas o profesionales liberales sobre todo, que son sujetos obligados, tienen el deber de realizar lo que son debidas diligencias, entre otros distintos mecanismos que establece la ley 155-17 y demás normativas, incluyendo las normas ISO, sobre la depuración de clientes, así como también protocolos y digamos que también cuestiones que deben de cumplirse estándares para poder realizarse una operación de manera tal que se permite identificar de manera precisa, correcta y objetiva que el dinero o los fondos utilizados para la adquisición de ese derecho de propiedad proviene de fuentes lícitas, pero también que la persona involucrada en la operación, es decir, quien adquiere el derecho de propiedad, sea una persona discriminada e identificada de manera adecuada y que se permita también definir, en caso de personas jurídicas, es decir, de empresas, que la estructura y composición accionaria y social y también gerencial no tiene nada que ver con asuntos relativos a delitos precedentes, es decir, delitos que de alguna manera involucran lo que es el lavado de activos. Y bueno, aquí tengo que recurrir también a lo que ya hace unos meses la Suprema Corte de Justicia emitió en una de sus sentencias, de que para poder hablarse de lavado de activos tiene que hablarse de que debe haber un delito precedente. Y yo soy de opinión particular de que el lavado de activos como tal no es un delito, sino más bien un proceso que consiste de introducir dinero que proviene del sector ilícito al sector lícito. ¿Y cómo ocurre esto? De que cuando existe un delito como tal, que lo acompaña, pero de manera precedente, es decir, que antes de la, o sea,
antes de hablarse de lavado de activos, tiene que haber un delito como tal que sea el que configure esa nomenclatura para poder entonces calificar como tal. Por ejemplo, la evasión fiscal. La evasión fiscal, cuando se hace a un monto de X, el hecho de una persona hacerlo no califica necesariamente una cuestión de lavado de activos. Para poder calificar como lavado de activos tiene que ser equivalente a 700 salarios mínimos. Y eso lo establece la ley. Entonces, así mismo ocurre en otras cuestiones que también son vinculantes para los temas relativos a la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y también proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, el propósito de este comentario es de que a propósito de esta ley es importante que sujetos obligados tomen en cuenta que la extinción de dominio puede ser un efecto dominó de todas aquellas operaciones jurídicas o aquellas transacciones, negocios que se hacen dentro del marco de aquellos sujetos obligados que están destinados a establecer políticas, procesos y procedimientos que permitan depurar y prevenir lo que es de que una persona física, perdón, que se dedique de manera independiente, puede ser un profesional liberal o una persona jurídica, es decir, una empresa, sea utilizado como espacio para introducir dinero procedente del lavado de activos. Entonces, otra cosa que también es importante hablar es que la ley de extinción de dominio abre lo que es la tecnificación para los criterios de investigación en materia de lavado de activos, extrapolarlo también a asuntos de extinción de dominio. Y esto es una materia que hoy en día no ha generado debate y es bueno e importante decirlo porque hace un tiempo atrás hice un comentario al respecto, pero fue superficial y fue sobre la base de que estaba iniciando ya, o sea, tenía un tiempo estudiando este tema y precisamente lo había iniciado ya a ser público, pero ya es un tema que tengo definitivamente ya pues analizado y estudiado.